Vamos a hacer ahora un problema de un ciclo de vapor que tiene una, un área de recalentamiento y regeneración en esta zona. ¿Ya? Considera además procesos reales, así que me parece un ejercicio bastante completo para revisar los conceptos de la materia. Bueno, vamos a comenzar haciendo el diagrama. ¿Cierto? Partimos a la salida de la caldera, un vapor sobrecalentado, el punto 5. Luego hay un trabajo de expansión en una turbina de alta presión, salen 6, ¿cierto? Recuerden que aquí tendríamos una presión, aquí tendríamos la otra. Luego hay un calentamiento, voy a borrar esto. Hay un recalentamiento, ¿cierto? Pasa por la caldera nuevamente. Este recalentamiento se lleva a la misma temperatura de 5. De hecho, aquí lo está diciendo explícitamente el problema, ¿ya? Generalmente es así, a no ser que se diga lo contrario, ¿ya? Si que no hay datos, ustedes consideran que el recalentamiento lleva el vapor nuevamente a la misma temperatura de la primera turbina en la entrada. Y tendríamos nuestro punto 7. Luego hay un trabajo de expansión hasta el 8. Aquí tendríamos nuestra otra presión. Aquí se extrae una fracción I. Y luego hay otra expansión y tengo la salida en 9. Ahí tendría la otra presión. Ya. Eso es lo que pasa en la turbina. En 9 entra el condensador. Habíamos dicho que una vez que sale del condensador iba a salir como un líquido saturado en 1. Luego hay una bomba que aumenta la presión y tenemos que ver hasta qué presiones. ¿Ya? Si nosotros vamos revisando el problema, vemos que esta presión de aquí son 8000 kilopascales, esta de aquí son 3000 kilopascales, estas son 1000 y estas son 20. Ahora tenemos que ver hasta dónde aumenta la presión la bomba 1. ¿Ya? Entonces, fíjense que vamos por acá, ¿cierto? Aquí hay un aumento de presión, salen 2, entra al calentador cerrado, sin mezcla, pasa a la cámara de mezclado, por lo tanto la presión 2 y 10 es la misma. Y luego con 11 se juntan y todo esto tiene la misma presión. Presión 10, 11 y 4 tienen que ser la misma, siendo la 4 la presión de la caldera. Entonces, aquí nos damos cuenta de que 4 y 2 tienen que tener la misma presión. Por lo tanto, aquí la
la compresión en la bomba es hasta la presión de 8000. Luego podemos ver qué pasa. Bueno, aquí está pasando una fracción 1 menos i, ¿cierto? Ya, ¿qué otra cosa podemos hacer? En este punto, cuando yo saco de 8 el vapor y lo hago pasar por este calentador cerrado, habíamos dicho que la salida de este vapor iba a ser como líquido saturado. Por lo tanto, de 8, manteniendo la misma presión, un enfriamiento, aquí tendríamos el punto 3. Luego sale de en 3 como líquido saturado, pasa por la bomba, se comprime ¿a qué presión? A la misma presión de 10 y 4. O sea, que es la presión de 8000. Que tendría el punto 11. Ya, 10, el punto 10 va a estar un poco más arriba. Ya aquí por el tema de dibujo me va a salir, no me va a salir donde corresponde, porque recuerden que habíamos dicho que la salida, ambas salidas, iban a estar a la misma temperatura. Entonces sabemos que T10 es igual a T3. Ya, por un tema de dibujo no me va a quedar, me debería quedar acá. Ya, ese sería el punto 10, pero en estricto rigor debería estar a una temperatura un poco más alta que el punto 2. ¿Ya? Bueno, y 10 y 11 se mezclan, por lo tanto el punto 4 va a estar en algún punto intermedio. ¿Ya? Y ahí tenemos todos los puntos en un proceso ideal. Pero resulta que este no es un proceso ideal porque me están dando las eficiencias tanto de turbina como de compresor. Y como no es un proceso ideal, va a haber un aumento de entropía tanto en las expansiones como en las compresiones. Por lo tanto aquí va a quedar, cuando pasa por la primera turbina, el punto 6 irá a estar acá. Y aquí va a estar el punto 9 real. Aquí va a estar el punto 8 real. Entonces, para poder diferenciarlo, aquí vamos a tener un 6S, un 8S y un 9S. Lo mismo pasa en el compresor. Seguramente el 2 va a estar por ahí y el 11 va a estar por acá. Entonces vamos a tener un 11S y un 2S. ¿Ya? Ese es el diagrama que tenemos. ¿Qué datos tenemos ahora del problema? Tenemos el flujo másico, que son 15 kilogramos partido por segundo. Tenemos las eficiencias de turbina y compresor isentrópicos, que son 88%. Y nos están pidiendo ¿qué cosa? Nos están pidiendo la temperatura del vapor a la entrada del calentador cerrado, o sea, T8. Nos están pidiendo la fracción que se extrae de la turbina de alta presión, el I. Nos están pidiendo el trabajo neto y nos están pidiendo la eficiencia térmica. ¿Ya? Bueno, como es costumbre, vamos a trabajar con las tablas. Ahora, es importante señalar lo siguiente.
como esta evaluación va a ser no presencial, ustedes pueden usar un programa para poder hacer y buscar las entalpías. Ya con eso se van a ahorrar interpolaciones, se van a ahorrar cálculos de entalpías de mezcla, cálculos de calidad, etcétera. ¿Ya? Yo les recomiendo una calculadora que yo bajé para el celular que se llama Steam Calculator. Yo les voy a dejar ahí el nombre cuando les envíe el link de los videos. Y para los sistemas Apple habría que buscar uno ahí en el App Store. ¿Ya? Vamos a ir llenando esta tablita con los datos que podemos sacar de las tablas o del programa de acuerdo a la información que nos están dando en el ejercicio. ¿Ya? Bueno, las presiones, conocemos todas las presiones. Entonces vamos a ir llenando en azul con las cosas que podemos obtener directamente. Esto va a estar a 20. Ya ustedes van a ir comprobando después. Yo voy llenando esta tabla. Ahí tenemos las presiones. Temperaturas que conocemos. Conocemos la temperatura en 5, que es 500 grados Celsius. Ya todo va a estar en kilopascales, grados Celsius. Kilojoule, kilogramo. Ya, entonces en el punto 5 partimos. Vamos a la tabla o al programa, como quieran, y van a encontrar que la entalpía 5 es 3000. Tenemos la entalpía en 5. Vamos a calcular la entropía en 5. Ya, esto con el programa de Android sale inmediatamente. Ustedes ingresan dos propiedades y les va a dar todos los resultados. ¿Qué otra cosa vamos a saber? Bueno, en 6S, si ustedes ven el diagrama, 6S tiene la misma entropía que 5. Por lo tanto, esto se va a repetir abajo. Y si ustedes ingresan la entropía y la presión en 6S, nos va a dar que la entalpía es 3104,6. ¿Qué otra cosa conocemos? Bueno, el recalentamiento al punto 7 es la misma temperatura que 5. Por lo tanto, también conocemos ese estado. Con esas dos propiedades vamos a la tabla o al programa y nos da que la entalpía de 7 es 3457 y la entropía 7,2356. ¿Ya? Si ustedes observan, la entropía de 7 es la misma que 8S y 9S. Por lo tanto, escribimos nuevamente acá. Y tenemos eso que está ahí. ¿Qué otra cosa podemos obtener? Podemos obtener la entalpía en 3, que es líquido saturado, a 1000. Y como estamos en la bomba, vamos a necesitar también
el volumen específico en 3, que es, según tabla, lo mismo hacemos para el punto 1, líquido saturado. Y el volumen específico del líquido saturado. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, en el 8S tenemos presión y entropía, ¿ya? Vamos a la tabla, ¿cierto? Si usan la tabla van a interpolar, pero si usan la calculadora que les recomendé o cualquier otra que ustedes encuentren, van a poder sacar el valor de las entalpías de manera directa, ¿ya? En este caso, en 8S vamos a tener 3116,9. Voy a borrar esto. 3116,9. Y en 9S, si ustedes ingresan, vamos a tener 23.000, disculpen, 2385,2. ¿Ya? Me van a disculpar nuevamente por el tema del lápiz, que es un lápiz no adecuado para la tableta que tengo. Así que cuesta a veces poder ser fino en la escritura. Ok, esas son las entalpías que podemos sacar de tabla. Entonces, el resto vamos a tener que sacarlas de acuerdo a los análisis de los dispositivos. ¿Ya? Vamos a partir con la turbina 1. Sabemos que la eficiencia de la turbina va a ser un trabajo real dividido en un trabajo ideal. Haciendo primera ley en la turbina, va a quedar H5 menos H6 dividido en H5 menos H6S. ¿Ya? Bueno, si ustedes analizan, tenemos todos los datos y podemos despejar entonces H6. H6 va a ser 3399,37 menos, voy a ir colocando los valores sin las unidades para acelerar un poco el tema. Y esto da ahí tenemos H6. Un procedimiento muy exactamente igual tiene que hacerse para la turbina 2 y 3, ¿ya? Vamos a tener para la turbina 2 H7 menos H8 y abajo el ideal 8S, ¿ya? Si ustedes despejan H8,
Ahí tenemos el valor de H8, ¿ya? Bueno, recuerden que yo estoy saltándome las unidades por dos razones. Una por el lápiz, que no me cuesta hacer bien las letras, digámoslo, y por tiempo. Pero ustedes en los resultados finales deberían colocar las unidades correctamente. Vamos ahora a la turbina 3. Nos queda trabajo real dividido en trabajo ideal. Y de aquí despejamos H9. Que va a quedar ahí tenemos la entalpía 9. Vamos a completar ahora entonces con las nuevas entalpías que tenemos. H6, H8 y H9. Ya. Nos están faltando 2S y eh, los 11 que están relacionados con la bomba. ¿Ya? Vamos a hacer entonces ahora. Vamos a recordar que en el caso de la bomba, cuando estamos trabajando con vapor, el trabajo lo podemos sacar de dos formas. Una, multiplicando el volumen específico por la diferencia de presiones. En este caso, en la primera bomba tenemos P2P1. Y eso va a ser igual, ¿cierto? Si ustedes aplican primera ley, a H2S menos H1, que es el trabajo ideal. ¿Ya? Toda esta información la tenemos. Tenemos el volumen específico, que la sacamos de la tabla. Tenemos la diferencia de presiones. Tenemos H1 y de aquí podemos despejar entonces H2S. Esto va a quedar así. Recuerden que no estoy usando unidades, pero esto está por unidad de masa. Teniendo ya el H2S, puedo utilizar la eficiencia isentrópica de la bomba, que es el trabajo ideal dividido en el trabajo real, y de aquí yo puedo despejar H2.
Lo mismo hacemos para la segunda bomba. Esto va a ser igual al trabajo ideal. Y aquí tenemos el H11S. Teniendo el H11S, usando la eficiencia de bomba, tenemos que es trabajo ideal dividido en el trabajo real. ¿Ya? Bueno, esto me lo voy a saltar. Si ustedes despejan el H11 con la información que ya tienen, les va a dar este resultado. Vamos a completar entonces las entalpías que acabamos de calcular. H2S H2 H11S y H11. Ya. Nos estaría faltando el H4 y el H10. ¿Qué es lo que sabemos de H10? Lo conversamos al, al inicio. La temperatura de salida para la temperatura de salida del calentador cerrado, que es 10, va a ser igual a la temperatura de salida del calentador cerrado, que es 3. ¿Ya? Por lo tanto, la temperatura 3 es igual a la temperatura 10. Si ustedes revisan en la tabla, la temperatura de saturación a 1000, que le corresponde al punto 3, es 179,88, que corresponde a la misma temperatura del punto 10. ¿Ya? Si ustedes ven el gráfico, esto es un líquido comprimido. Lo aproximan a las propiedades del líquido saturado a la temperatura de 179,88. Ya esa la pueden aproximar a 180 o usar el programa para encontrar la entalpía exacta. Ya en el programa está 766,24. ¿Ya? Ok, nos estarían faltando entonces solamente el H4. ¿Dónde está H4? Está en el calentador, en la mezcla, ¿cierto? En el mezclador. Ahí está el H4 en la salida del mezclador. ¿Ya? Así que si hacemos primera ley, tenemos lo siguiente. Aquí va a entrar 10, entra 11 y sale 4. ¿Ya? Pero fíjense que, ¿qué es lo que entra en 10 en lo que se refiere a masa? El 10 viene de 2, que viene de la bomba y del condensador. Por lo tanto, este va 1 menos i. ¿Por qué? Porque antes se extrajo una fracción i.
En el 11 viene del 3 y el 3 viene del 8, que es precisamente la fracción I. Entran en esta cámara de combustión y en 4 sale completo. ¿Ya? Si ustedes hacen primera ley, ¿cierto? Esto les va a quedar las entalpías que entran más es igual a H4. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo H11, tengo el H10 y me estaría faltando entonces calcular la fracción I. ¿Ya? ¿Dónde vamos a determinar la fracción I? Bueno, ya vimos que si hacemos la primera ley en la cámara de mezcla nos va a faltar información porque no tenemos H4. Lo lógico entonces sería hacerlo en el calentador cerrado. Tenemos que entra aquí 2 y ahí entra 1 menos I que viene del condensador y sale 10 que también sale con 1 menos I. Entra 8, ese viene con I y sale en 3, que ahí sale con I. Ya, recuerden que esto no se mezcla porque es un calentador cerrado. Si ustedes aplican primera ley, van a tener lo siguiente, lo que está entrando, que es IH8 más si ustedes desarrollan esto, les va a quedar lo siguiente. Y si ustedes reordenan y despejan, les va a quedar lo siguiente. Ya. Y eso da como resultado el siguiente valor. Y ahí tenemos la fracción en, que se extrae en la turbina de intermedia. Por lo tanto, de la primera ley que hicimos en el mezclador, ¿cierto? Nos había quedado lo siguiente. Podemos sacar entonces el H4. Ya, ahí está el resultado. Entonces, vamos a completar la tabla. Y ya tenemos las entalpías completas. Ya, aquí yo cambié en rojo. Lo que está en rojo son aquellas entalpías que tuvimos que sacar, que no pudimos sacar directamente de la tabla, sino que tuvimos que hacer un procedimiento aparte. ¿Ya? Y lo que está en azul es lo que hemos podido sacar de la tabla o del programa. A ver, una de las cosas que nos estaban pidiendo es la temperatura 8. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos en 8 la presión y la entalpía.
Si ustedes ingresan eso al programa, les va a dar que la temperatura es 349,79. ¿Ya? Y ahí tenemos la pregunta 1, que era la temperatura de salida. Ya calculamos el I, la fracción, así que la letra B también la tenemos. Nos está faltando el cálculo de trabajo neto. Entonces, el trabajo neto va a ser igual, ¿cierto? Tenemos que sumar el trabajo de las turbinas y restárselo al trabajo de las bombas. La potencia en realidad. Ya. Esto va a quedar así. El trabajo de turbina va a ser el flujo másico que está pasando por la primera turbina por H5 menos H6. Luego tenemos el flujo másico completo que también pasa por la turbina intermedia, y ahí tenemos H7 menos H8. Y después en la turbina de baja presión, ahí no pasa el flujo másico completo, pasa 1 menos I por el flujo másico por H8 menos H9. En el caso de la bomba, tenemos en la primera bomba pasa, ¿cierto?, lo que sale del condensador, 1 menos I por el flujo másico, H2 menos H1, para que me quede en potencia, por eso estoy usando el flujo másico, más la segunda bomba que entra la fracción I por el flujo másico, H11 menos H3. ¿Ya? Ustedes reemplazan esos valores y les va a dar que el trabajo de turbina, la potencia turbina, es 16.362,8 kilowatts. Y el trabajo de bomba, o la potencia de bomba, es 128,66 kilowatts. ¿Ya? La resta nos va a dar un trabajo neto de 16.234,14 kilowatts. Ahí tenemos el otro resultado que nos pedían. La eficiencia, necesito el Q de entrada. Ya, aquí vamos a tener dos Q de entrada. Uno que ocurre en la caldera, ¿cierto?, de 4 a 5, y el otro que es el recalentamiento 6 a 7. ¿Ya? Y en la caldera, si ustedes observan, tanto en la caldera como en el recalentamiento pasa el flujo másico completo. Por lo tanto, voy a tener flujo másico H5 menos H6, disculpen, menos H4, más el flujo másico H7 menos H6. Ya, si ustedes reemplazan eso, les va a dar que el Q de entrada es 44.239,65 kilowatts. Por lo tanto, la eficiencia térmica, que es trabajo neto, 16.234,14 kilowatts, dividido en el Q de entrada, que es 44.239, nos da una eficiencia de 36,7%. Y ahí está completo el problema.